Hola, mi nombre es Ángel y les voy a hablar sobre los fundamentos de Hadoop. Hadoop es una estructura de software de código abierto para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clústeres de hardware comercial. Clústeres son un grupo de ordenadores interrelacionados que trabajan y colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. Proporciona almacenamiento masivo para cualquier tipo de dato, enorme poder de procesamiento y la capacidad de procesar tareas o trabajos concurrentes virtualmente ilimitados. Hadoop es un proyecto de alto nivel Apache que está siendo construido y usado por la comunidad global de contribuyentes mediante el lenguaje de programación Java. ¿Por qué es importante Hadoop? Por la capacidad de almacenar y procesar enormes cantidades de cualquier tipo de datos al instante. Con el incremento constante de los volúmenes y variedades de datos, en especial provenientes de medios sociales y de Internet de las cosas. Eso es una consideración importante. Por el poder de cómputo. El modelo de cómputo distribuido de Hadoop procesa Big Data en gran velocidad. Cuando más nodos de cómputo utiliza usted, mayor poder es el procesamiento que se tiene. Tolerancia a fallos. El procesamiento de datos y aplicaciones está protegido contra fallos del hardware. Si falla un nodo, los trabajos son redirigidos automáticamente a otros nodos para asegurarse de que no falle el procesamiento distribuido. Se almacenan múltiples copias de todos los datos de manera automática. Por la flexibilidad. A diferencia de la base de datos relacionales, no tiene que procesar previamente los datos antes de almacenarlo. Puede almacenar tantos datos como desee y decidir cómo utilizarlos más tarde. Eso incluye datos no estructurados como textos, imágenes y vídeos. Por el bajo coste. La estructura de código abierto es gratuita y emplea hardware comercial para almacenar grandes cantidades de datos. Escalabilidad. Puede hacer crecer fácilmente su sistema para que procese más datos, solo con agregar nodos. Se requiere poca administración. ¿Cuáles son los retos para usar Hadoop? La programación MapReduce no es una opción adecuada para todos los problemas. Es adecuada para simples solicitudes de información y problemas que se pueden dividir en unidades independientes, pero no es eficiente para realizar tareas analíticas interactivas e iterativas. Existe una brecha de talento ampliamente reconocida. Puede ser difícil conseguir programadores principiantes con suficiente conocimiento de Java para que sean productivos con MapReduce. Esa es una razón por la que los proveedores de distribución se apresuran para colocar tecnología relacional, SQL, sobre Hadoop. Es mucho más fácil encontrar programadores con conocimientos de SQL que con conocimientos de MapReduce. Seguridad de datos. Otro reto se centra alrededor de los aspectos de seguridad de datos fragmentados, aunque están surgiendo nuevas herramientas y tecnologías. Gestión y gobierno de datos completo. Hadoop no tiene herramientas fáciles de usar y repletas de características para la gestión de datos, depuración de datos, gobierno y metadatos. Se carece en especial de herramientas para asegurar la calidad y la estandarización de los datos. ¿Cómo funciona? Actualmente se incluyen 4 módulos centrales para la estructura básica de Apache Foundation, comunes de Hadoop, librerías y utilidades que utilizan otros módulos de Hadoop. Hadoop Distributed File System. El sistema escalable basado en Java que almacena datos en múltiples máquinas sin organización previa. Yet Another Resource Negotiator ofrece gestión de recursos para los procesos que se ejecutan en Hadoop. MapReduce, estructura de software de procesamiento en paralelo, se compone de 2 pasos. El paso de mapeo en un nodo maestro, que toma entradas y las divide en subproblemas de menor tamaño y luego las distribuye a nodos de trabajadores. Después que ésta se ejecuta el paso de mapeo, el nodo maestro toma la respuesta a todos los subproblemas y los combina para producir un resultado. Otro de los componentes que se pueden ejecutar sobre el conjunto de Hadoop han hecho que el proyecto de Apache sea de alto nivel. No los pienso nombrar todos, pero algunos que puedo resaltar es el Hivet, lenguaje de consulta de almacenado de datos similar a SQL, que presentan datos en forma de tablas. La programación de Hivet es similar a la programación de la base de datos. ¿Cuándo se debe usar Hadoop? Cuando queremos procesar grandes cantidades de datos. Hadoop está pensado para que cuando debamos de procesar ficheros de textos muy grandes, cuando pasan por encima del terabyte y el petabyte.
cuando hay previsión de crecimiento futuro. Si inicialmente se tienen pocos datos, pero se van a ir generando poco a poco, entonces en este caso será útil utilizar Hadoop, ya que permite el escalado fácil con la simple incorporación de nuevos nodos. Cuando tengamos base de datos variados, es decir, en el HDFS, que es el sistema de almacenado, se pueden almacenar cualquier tipo de datos, ya sean imágenes, ficheros secuenciales, ficheros de texto, ficheros grandes. Este los va a ir dividiendo en bloques y almacenando. Cuando se necesite paralelizar los datos, si se tienen grandes ficheros que se irán dividiendo en pequeños grupos y estos se van a ir tratando de forma paralela y con eso se conseguirá la velocidad en Hadoop. ¿Cuándo no usar Apache Hadoop? Cuando se necesita analizar datos en tiempo real. En Hadoop es capaz de tratar muchos datos en tiempo aceptable, pero tenemos que tener en cuenta que Hadoop trabaja en disco y el disco no es tan rápido, el cual podemos tener procesos en MapReduce que tardan horas o días. Una buena solución o alternativa para acelerar el análisis de datos es a través de la utilización de Apache Spark, que funciona en memoria y ayuda a trabajar en tiempo real. Cuando tengamos una base de datos no relacional, cuando se tiene un modelo de datos complejo en el que se necesita usar join, filter, union, etc. Si se llegase a necesitar, existe una herramienta llamada Apache Hive, que nos permitirá realizar consultas SQL sobre el ADFS, ya que genera una pequeña estructura sobre los datos y permite consultar con un lenguaje similar al SQL. No es recomendable utilizar Hadoop cuando se quiere modificar los datos. El HDFS tiene la política de escribir una vez y leer muchas veces. Y cuando un archivo es escrito, no se puede modificar. Lo único que se puede hacer es agregar contenido al final del fichero o eliminarlo, y si se quisiera modificar se tendría que borrar el fichero, crear un nuevo documento con el contenido actual más lo que se quiera añadir. Cuando los datos no se puedan paralelizar, ya que la principal característica de Hadoop es la paralelización, que es la capacidad de distribuir un dato o un fichero en diferentes nodos. Malas prácticas. Cuando tenemos cientos de ficheros pequeños en el HDFS, ya que está pensado para almacenar ficheros muy grandes del orden del terabyte y petabyte y almacenar esos ficheros en bloques de 128 megas. Tampoco es conveniente tener muchos procesos MapReduce de poca duración. La parte del map es la que permite paralelizar los datos. Si se paraleliza más de la cuenta no es útil y se perderá un poco el tiempo. Cuando tenemos poco MapReduce para ficheros muy grandes, la idea es la mayor paralelización de los datos con la cantidad de máquinas que se tengan, y los archivos se dividirán en cada una de ellas. Distribuciones comerciales de Hadoop. El software es de código abierto y es creado y mantenido por una red de programadores en todo el mundo. Es gratis descargarlo, usarlo y hacer aportaciones, aunque cada vez aparecen más versiones comerciales de Hadoop. Estas se denominan a menudo distritos o distribuciones. Con distribuciones de proveedores de software, usted paga por su versión de la estructura Hadoop y recibe recursos adicionales relacionados con seguridad, gobierno, SQL y consolas de gestión de administración, así como también capacitación, documentación y otros servicios. Opciones para trabajar en Hadoop. Para trabajar en Hadoop tenemos tres opciones. Microsoft Azure. Es un servicio que nos proporciona Microsoft y que nos permite tener en nuestra máquina de nubes. El pago por el servicio se realizará según la cantidad de máquinas que tengamos y las características de cada una de ellas. El segundo es Hortonworks. Es la última distribución de Hadoop. Nos descargamos una máquina virtual que la ejecutaremos como un cliente de virtualización y tendremos todo nuestro sistema instalado con todos los servicios. Y por último tenemos Cloudera. Fue una de las primeras distribuciones que tuvo de Hadoop, e igual que nos permite descargar una máquina virtual la cual podremos gestionar todo el Hadoop a través de un cliente de virtualización. Y también tenemos el Cloudera Manager, que es un asistente que nos permite gestionar todo el clúster.
Aquí les dejo dos enlaces donde pueden ver cómo instalar el Hadoop en el ordenador en Windows 10 y cómo funciona Hadoop en el procesamiento de datos. Muchas gracias, hasta luego.